bueno, uno de los proyectos más importantes en lo que refiere al sector construcción, pues es este programa de vivienda para el bienestar. Sin embargo, en la capital del país, la Ciudad de México y el Estado de México, pues se ve el proceso muy lento, aportan menos de 1% en el avance de este programa, que fue, digamos que, de los insignias o ha sido de los programas insignias para el gobierno federal. Para platicar de este tema nos acompaña Horacio Urbano, presidente de Centro Urbano. Horacio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Horacio, pues coméntanos qué ha ocurrido en la Ciudad de México, en el Estado de México, en torno a este programa de vivienda para el bienestar. Pues mira, primero comentar que es un programa muy ambicioso que empezó con una meta de 1 millón de viviendas y poco a poco lo han ido incrementando hasta que la meta, la última cifra que dieron, es que fuera de 1.800.000 viviendas en el sexenio. Entonces, es una meta importante que obviamente implica la participación de todos los estados del país, de todos los gobiernos Sí. estatales, de muchísimos gobiernos municipales, porque la intención es dar vivienda a los trabajadores que ganen máximo 2 salarios mínimos, y eso me parece que es una meta ambiciosa, importante, que ojalá que hubiera posibilidad de cumplirse. ¿Qué de entidades federativas, Horacio, son las que tú has registrado con mayores avances? Mira, están avanzando muy bien entidades que uno pues podría suponer, porque hay mucha necesidad, mucho trabajador formal. Sí. Hay que recordar que el programa de 1.800.000, Infonavit tiene la meta de 1.200.000, tiene por mucho la meta, la cuota más grande de la meta, y en esos estados donde hay más derechohabientes, donde hay más posibilidad de avanzar. Entonces, hay un avance muy importante en Tamaulipas, hay un avance importante en Hidalgo, hay un avance importante incluso en estados del sur como Tabasco, y si podemos hablar de las grandes zonas metropolitanas, Nuevo León registra avances importantes. Pero fuera de ahí, hay algunas entidades muy trascendentes que tendrían que ser para la meta, que están quedando a deber. Guadalajara no va tan bien, pero lo que es verdaderamente preocupante es lo que pueda pasar en el Estado de México y en la Ciudad de México. En la Ciudad de México no están ni siquiera participando en el programa porque la estructura de costos de hacer vivienda en la ciudad no lo permite. Entonces, Claro. en la Ciudad de México, pero en el Estado de México, donde habría una gran esperanza porque pues, es la entidad más poblada del país, con muchos derechohabientes, la verdad es que están registrando sobre más de 440.000 viviendas que ya tienen en proceso. El Estado de México aporta menos de 4.000 y eso es muy preocupante. ¿Y qué ha pasado con esta demarcación, con esta entidad que gobierna Delfina Gómez, Horacio? Mira, lo que puede ser el gran cuello de botella para todo lo que es vivienda del bienestar es el suelo y el entendido de que suelo hay, vaya, pero no se vale decir que hay suelo porque haya cerros, sino para hablar de suelo para vivienda tiene que ser suelo con usos de suelo, con viabilidad de que les otorguen los permisos, que haya factibilidad de que tengan servicios fundamentales como agua y energía eléctrica, y en el Estado de México todas esas cosas están fallando. La normativa no facilita estos desarrollos de vivienda, los trámites no están saliendo, los permisos. Entonces, sí hay preocupación porque tiene que haber una suma de esfuerzos para que el gobierno estatal y los gobiernos municipales tomen como propia una meta que si no, si en el Estado de México yo no sé si se logre cumplir la meta del Programa Nacional de Sí. Vivienda. Y como tú mencionas, Horacio, son permisos estatales, pero también de los municipios, de las alcaldías. Sí, toda la planeación urbana tiene que ver con facultades municipales, y ahí es donde hay que hacer una gran reforma de actualización de los planes de desarrollo urbano. Hay que hacer una gran reforma para simplificación administrativa. Hoy un proceso para hacer obtener los permisos de un proyecto de vivienda se puede tardar 3 y hasta 4 años, y ese tiempo evidentemente hace inviable estos programas de vivienda, hace que las inversiones se alejen y que se acaben haciendo viviendas para otros segmentos del mercado, que insisto, la prioridad me parece muy sensato lo que propone la vivienda para el bienestar, atender a los trabajadores que ganen máximo 2 salarios mínimos. Me parece que es una meta muy social, de un gran alcance, que ojalá se logre, pero que para eso te digo, a ver, tiene que haber simplificación administrativa, que los trámites no se tarden lo que se tardan, actualizar los planes de desarrollo urbano, garantizar que hay inversiones públicas en agua y energía eléctrica, y bueno, poner en orden que lo que dice la política nacional
se armonice, como lo llaman, que haya armonización con las normativas y regulaciones de orden estatal y municipal, porque sin eso esto no va a avanzar. Claro. Horacio, y como mencionas, la capital del país no participa en este programa. ¿Tendría que diseñarse uno en específico para la Ciudad de México? Sí, por supuesto. De hecho, la Ciudad de México, dentro de lo que está haciendo el gobierno local, hay un programa que es la norma 26, que lo que están intentando hacer es la vivienda más económica posible. Pero imagínate, la del bienestar propone hacer viviendas de 600,000 pesos. Sí. Y lo más barato que se puede hacer en la Ciudad de México está en el rango de 2 millones de pesos, que evidentemente están absolutamente fuera del alcance de trabajadores que ganen 2 salarios mínimos, porque en la zona metropolitana del Valle de México hay muchísimo trabajador que gane máximo 2 salarios mínimos. Entonces, son los que luego se van a las famosas ciudades dormitorio, son las que siguen manteniendo cosas que quisiéramos dejar atrás, como esa lejanía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está intentando en la Ciudad de México? Están trabajando el Infonavit con el gobierno de la ciudad para intentar diseñar programas donde vaya a quedar, no lo sé, no sé si se trate de que el gobierno local subsidie a través del suelo, que tenga el suelo propio y lo aporte, haya aportación de suelo, no sé si haya un cheque que le den, así como entre tantos apoyos a la gente que hoy tenemos, que a lo mejor haya un cheque para vivienda, que le den a las personas un subsidio al frente para que les permita tener posibilidad de alcanzar los precios de la vivienda. Vaya, de los 600,000 pesos que propone la vivienda del bienestar a lo que se puede hacer en la Ciudad de México hay un brinco enorme, y me parece que lo que tendríamos que priorizar es que es fundamental que el trabajador de bajos ingresos en la ciudad pueda encontrar vivienda o en su ciudad, idealmente en su barrio, o por lo menos lo más cercano posible a ellos. Sí, la brecha, como tú dices, es enorme entre el costo que se autorizó para este programa a nivel nacional y lo que en realidad significa edificar una vivienda de interés social en la Ciudad de México. Horacio, y esto pues independiente de los programas que tiene el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, el INVI, para dar financiamientos para construcción y remodelación de casas. Sí, porque lo que pasa con el INVI, con el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, es que es un instituto que atiende fundamentalmente grupos organizados. No es mercado plenamente abierto. Tú no puedes llegar y decir quiero un crédito del INVI para comprar una casa. Y el Infonavit, la gran ventaja es que la gente puede, si tiene derecho a su crédito, si califica, si tiene los puntos, puede tener derecho y puede relativamente escoger la vivienda que quiera, siempre y cuando el monto de crédito le alcance, ¿no? Entonces, obviamente, esto va vinculado con este proceso de que, ¿te acuerdas todo el ruido que se armó de que el gobierno a través del Infonavit iba a empezar a construir? Pues bueno, estas son las viviendas que está construyendo el Infonavit, que lo que se pretende es que el Infonavit está construyendo, pero subcontratando a empresas privadas, lo cual me parece muy sensato. Y lo que se pretende es intentar reducir algunos de los márgenes de utilidad que pueda tener el desarrollador inmobiliario e intentar peluquear, recortar toda la grasita que se pueda para dejar la vivienda con el menor costo posible y transmitírsela así a costo de producción al trabajador en este segmento, viviendas para trabajadores que ganen 2 salarios mínimos. Entonces, sí me parece que el esfuerzo es importante. Hay que recordar que el Infonavit ya, te digo, de este programa que tiene una meta ambiciosa de 1,200,000, ya tiene más de 400,000 reportadas con diferentes grados de avance en sus procesos, y la intención de ellos es cumplir la meta de unos 200,000 e incluso superarla. Aquí lo importante es que haya la facultad, vaya, de nada sirve que haya la posibilidad de que el Infonavit tenga los recursos, de que haya trabajadores y todo, si los estados y municipios no ayudan para que el suelo deje de ser el cuello de botella. Claro, pues muy interesante lo que nos mencionas, este avance que tiene el programa de vivienda para el bienestar, los retos que tendrán que asumir estados, municipios, y te queremos agradecer, Horacio Urbano, presidente de Centro Urbano, que nos hayas acompañado esta tarde. No, hombre, muchísimas gracias por el espacio y gracias por considerar. Gran fin de semana, Horacio. Abrazo. Igual, un abrazo.